cáncer sexual tiene que ver con la trinidad del cáncer sexual, que es el miedo, la vergüenza y la culpa. En nuestra cultura, donde experimentamos de forma sistemática la represión sexual desde la primera infancia, pues se va transmitiendo una sensación o una experiencia de miedo o de temor que poco a poco va dando lugar a una experiencia de vergüenza, y con esa experiencia de vergüenza también se llega a experimentar la culpa, ¿no? Entonces, esta triada lo que nos permite un poquito también entender es cómo los traumas sexuales se encuentran, tiene como fundamento este caldo de cultivo de la reflexión sexual, ¿no? Esto es, el trauma sexual no es solamente trauma por el acto, sino por el contexto. Y el trauma sexual, entonces, no solamente tiene que ver con el acto y el contexto, sino con el pasado, con la memoria. Y ahí estamos hablando de una memoria cultural que subyace a todos los individuos de esta cultura, ¿no? Entonces, ese elemento subyacente, digamos, esa matriz de la represión sexual a nivel cultural se encuentra relacionado con esos tres elementos: el miedo, la vergüenza y la culpa. Y este chip, este programa se instala desde la infancia, prácticamente desde el nacimiento, o como dirán algunos autores, 20 años antes de que tú nacieras, tú ya fuiste concebido en el deseo, fuiste concebido también en la relación sexual, pero también en esa relación sexual no solamente se experimenta placer, no solamente hay satisfacción sexual o descarga, sino también puede haber éxtasis sexual, ¿no? O sea, las personas en la relación sexual pues pueden vivirla, aunque sea una relación aparentemente libre, la pueden vivir con miedo, con culpa y con vergüenza, ¿no? Entonces, ese registro energético que lo traemos a nivel transgeneracional por esta cultura de la represión sexual, pues va colocando las bases o los fundamentos también de nuestra propia vivencia sexual, ¿no? Entonces ahí va a ser muy importante que el trabajo que realicemos sobre el trauma sexual tenga en cuenta estos tres elementos, que estos tres elementos básicamente van a ser el dique, ¿no? La puerta cerrada que va a impedir que la energía sexual fluya por todo el cuerpo. Vamos a decirlo así, esta triada miedo, vergüenza y culpa va a hacer que la energía sexual se bloquee, va a hacer que la energía sexual se quede en un estado, digamos, de congelamiento o de parálisis, ¿no? El tema aquí es que este congelamiento de la energía sexual pues se va a encontrar no solamente en la zona de la pelvis, sino también en la zona, especialmente en la zona del abdomen. Recordemos algo interesante. El corazón se comunica con el cerebro y con todos los órganos abdominales, ¿no? El corazón se comunica también con todos los músculos, todas las fascias, los tendones, los ligamentos y los huesos, ¿no? Entonces, el corazón tiene conexión con todo. Pero también todo tiene conexión con el corazón, todo va hacia el corazón, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrarnos un primer vínculo entre genitales y corazón, ¿no? Y lo que va a suceder con la energía sexual, al ser bloqueada por el miedo, la vergüenza y la culpa, es que esa energía sexual, al explotar, digámoslo así, al despertar desde la pelvis, va a empezar a subir, pero va a encontrar ese dique, ¿verdad?, del miedo, de la vergüenza y de la culpa a nivel del abdomen, a nivel de los órganos. Podríamos decirlo un poquito así: los órganos tienen bloqueada a la energía sexual en los órganos. Entonces,
Aquí va a ser muy importante que podamos entender la importancia del masaje del jara, del masaje abdominal, para poder liberar esa energía sexual congelada por el miedo, la vergüenza y la culpa. Entonces vamos a encontrarnos aquí diferentes órganos que van a estar, digamos, muy próximos a la zona pélvica, que obviamente va a ser uno, la vejiga, que se va a conectar con el riñón. Dos, vamos a tener el intestino grueso y el intestino delgado. El intestino grueso y el intestino delgado van a cumplir una función muy importante en absorber, retener y bloquear la energía sexual. Pero también pueden tener la función contraria, la función de acumular, pero a su vez expandir y empujar la energía sexual hacia el corazón, del corazón a los pulmones y de los pulmones a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, el trabajo que vamos a realizar, que es el masaje, digamos, intestinal, el masaje del jara, el masaje de los órganos abdominales, va a ser fundamental para liberar la energía sexual contenida en esas partes. Ahora bien, lo que vamos a ir trabajando es no solamente la energía sexual, en términos, digamos, solamente de energía bloqueada en el abdomen, sino también recuperar las memorias que se encuentran guardadas en los órganos abdominales. Esto es, la energía sexual bloqueada en estos órganos va a contener las memorias que produjeron ese bloqueo, esa tensión, ese dique a nivel sexual durante nuestra infancia. Entonces ahí vamos a encontrarnos con, podemos llamarlo así, una anatomía energética del trauma sexual en la zona abdominal, ¿no? Entonces, uno de esos aspectos donde se va a encontrar bloqueada la energía sexual y con la cual va a ser muy importante que podamos empezar es el intestino grueso, ¿no? Va a haber una zona muy importante del intestino grueso que es donde se conecta el intestino delgado con el intestino grueso. Que ahí va a estar el ciego, ahí al ladito se va a encontrar el apéndice, viene el intestino grueso ascendente, después viene el intestino grueso transverso, el intestino grueso descendente, y aquí en el intestino grueso descendente vamos a encontrarnos una zona que va a ser muy importante, que es el sigmoideo, y de ahí va a ir hacia el recto. Entonces, en toda esa zona de nuestro intestino grueso vamos a tener memorias, ¿no? Tanto el intestino delgado como el intestino grueso tiene un recubrimiento interno donde se va a encontrar nuestro sistema nervioso entérico. Esto es, va a haber una especie de receptores de información en todo nuestro intestino que va a estar inmediatamente conectado con nuestro cerebro, especialmente con nuestro cerebro medio, con nuestro cerebro emocional. Nuestro intestino grueso también tiene neurotransmisores. Es el principal, digamos, productor de neurotransmisores y es el que abastece de neurotransmisores a nuestro cerebro. Entonces, la conexión que existe entre nuestro intestino delgado y el intestino grueso a través del sistema nervioso entérico con nuestro sistema nervioso central y nuestro cerebro medio es una conexión fundamentalmente intrínseca. Entonces, no hay nada, digámoslo así, que suceda emocionalmente en nuestro cerebro medio que no exista también en nuestros intestinos, ¿no? Digamos que ahí hay una especie de reflexología intestinal. Diferentes zonas, diferentes puntos de nuestro intestino se encuentran también relacionadas con diferentes zonas, diferentes áreas y centros de nuestro cerebro. De tal forma que la relación cerebro-intestinos va a estar también implicada en todo el proceso del bloqueo de la energía sexual y en todo caso del trauma sexual. Por ejemplo, en la zona del ciego
que va a ser una zona, digamos, podemos llamarlo así, un poquito conflictiva. Ahí se pueden guardar registros biológicos que pueden datar desde tus 4 años de edad, ¿no? Esos registros biológicos también van a contener memorias, ¿verdad?, que van a estar constantemente presentes a lo largo de la vida de las personas. Por ejemplo, muchas experiencias que se quedan registradas en esa zona, pues van a generar cierto tipo también de malestar estomacal, malestar intestinal, puede generar ciertas problemáticas estomacales e intestinales que se encuentran asociadas, por ejemplo, con la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, todo nuestro intestino delgado y nuestro intestino grueso tiene esas zonas, podemos llamarlo reflejas, esas zonas de reflexología que van a estar conectadas con nuestro cerebro. Y otra parte muy importante, aparte de la capa, digamos, interna de los intestinos, va a ser la microbiota, ¿no? El conjunto de fauna, ¿verdad?, que vamos a tener en nuestros intestinos. Esa fauna, ese conjunto de microbios van a ser muy importantes, porque ese conjunto de microbios van a facilitar el proceso de digestión, la peristalsis, la absorción de nutrimentos y obviamente también el propio desecho. Ahora, lo que sabemos sobre eso es que muchas personas cuando experimentan traumas sexuales, pues todo trauma sexual va a generar una alteración en el equilibrio energético, pero también va a haber una alteración en el aspecto emocional. Vamos a decirlo así, la microbiota intestinal es emocional, responde a las emociones. No solamente son los intestinos en sí, sino que es esa aura de microbios que se encuentra extendida en todos nuestros intestinos, las que van a responder. Entonces ahí hay un elemento muy importante. Cuando la persona, por diferentes razones, por ejemplo, por la alimentación, pero también por estar expuesta a situaciones amenazantes o por estar expuesta a sus propios procesos de pensamiento estresantes, llegan a alterar el equilibrio de la flora y la fauna del ecosistema de los intestinos, ¿no? Este desequilibrio, pues también va a ser, digamos, va a producir varias cosas. Aparte de generar malestar intestinal, también va a generar malestar en nuestro cerebro. Esto es, cuando se genera estrés, vamos a llamarlo así, pélvico, por una experiencia sexual amenazante, a su vez, esa experiencia sexual amenazante en la pelvis se siente y se experimenta en el microbioma y en la capa del sistema nervioso entérico. A su vez, el estrés intestinal va a generar un estrés a nivel cerebral. Simplemente piensen por un momento, cuando te sientes mal del estómago, no puedes ni pensar, ¿no? Solamente tu cerebro se centra por el dolor, se centra en el malestar intestinal. Puede ser tan fuerte ese malestar intestinal que te genere dolor de cabeza, que te pongas triste, que te pongas ansioso o ansiosa, que estés enojada, ¿verdad? Entonces, el estrés intestinal también genera un estrés emocional en nuestro cerebro, ¿verdad? Ahora, piensen un poquito también, por ejemplo, en las mujeres, que va a ser un poco más claro que en los hombres, pero también obviamente lo hay, pero lo que se conoce como el síndrome premenstrual, ¿no? O ya el síndrome que se lleva a cabo durante la menstruación, donde a partir de una congestión pélvica empiezan a experimentar los famosos cólicos y empiezan a sentir problemas también a nivel intestinal. Y eso también genera cierto estrés en el cerebro que propicia ciertos estados emocionales de malestar, de estrés, de enojo, de intolerancia, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar esa conexión entre pelvis, intestinos, obviamente va a pasar también por el corazón,
y nuestro cerebro, ¿no? Entonces, esta conexión que la podemos ver muy claramente cuando tenemos algún malestar intestinal o algún malestar, en todo caso, vaginal, en el caso de las mujeres, ahí podríamos entender también que en situaciones no necesariamente patológicas o de malestar tan claro, se lleva a cabo esa conexión. Esto es, nuestro cerebro puede estar constantemente estresado por las memorias intestinales y los intestinos pueden estar constantemente estresados por las memorias pélvicas. Entonces, cuando una persona, supongamos ya adulta, experimenta excitación en sus genitales, esa excitación, como ya les habíamos planteado en algún momento, hay una relación paradójica con la excitación. Por un lado está la experiencia de placer o la expectativa y la promesa de placer o de satisfacción sexual, pero por otro lado se encuentra la memoria de amenaza, ¿no? Yo les decía un poquito cómo el bloqueo sexual puede parecerse a una enfermedad autoinmune, donde la persona pues, no solamente se defiende de las amenazas externas, sino se defiende de su propia amenaza interna, cerrando todo su cuerpo. Y de ahí viene la coraza sexual, ¿no? Entonces, cuando la persona experimenta esa amenaza, ya sea externa, por un abuso, por una transgresión sexual, o una amenaza interna por el sistema de normas, de creencias y de pensamientos, pues empieza a experimentar ese bloqueo a nivel pélvico, ¿no? Especialmente en el nervio pudendo, en el nervio hipogástrico, en el nervio pélvico, y eso va a afectar el par craneal del nervio vago, lo que va a hacer, digamos, esta tensión o esa memoria de trauma sexual a nivel pélvico es que va a colapsar el nervio vago. Y esto va a suponer que la persona empieza a tener dificultades para alcanzar un estado de relajación, por lo que podríamos llamar en términos sexuales una experiencia de entrega total, una entrega a las respuestas vegetativas y energéticas de la sexualidad, ¿no? Entonces, cuando se lleva a cabo ese bloqueo y ese estrés a nivel pélvico con el colapso del nervio vago, pues ahí va a haber una conexión con los intestinos, especialmente con el intestino grueso y especialmente con la zona de eximoideo. No significa que las otras zonas se encuentren exentas. El intestino grueso descendente, el intestino grueso transverso, el ascendente y el ciego, sino que vamos a encontrarnos con que muchas de las memorias sexuales, ¿verdad? Desde el punto de vista de la reflexología intestinal, se van a encontrar en el sigmoideo, ¿no? Entonces, ahí va a ser una zona que hay que desbloquear, ¿verdad? Antes también de desbloquear la zona pélvica. Y junto con el sigmoideo, pues obviamente hay que desbloquear la zona donde se encuentra la vejiga, la zona donde se encuentra el ciego y todo el cuadro del intestino grueso y su centro, que va a ser el intestino delgado. Ahora, aquí, desde el punto de vista energético, hay una conexión bien importante entre intestino delgado, intestino grueso y genitales. ¿Por qué? Porque para la medicina tradicional china, el tantien, ¿verdad? Digámoslo, el jara, que se encuentra más o menos a 2 dedos de distancia del ombligo, ahí se va a encontrar un reservorio energético muy importante, que va a ser el reservorio de la energía esencial, o también llamada la energía sexual, que es el yin chi. Esto es, la energía sexual no se encuentra guardada en la zona pélvica. ¿Okay? Por eso es bien interesante que en la India, en el sistema de chakras, el segundo chakra tenga que ver con la energía sexual y no el primer chakra, que es el chakra raíz, el muladhara, ¿verdad? Tiene que ver con la raíz, con la seguridad, con la materia,
pero el tema del vínculo, la relación, el placer, la sexualidad, el erotismo, esté relacionado con el segundo chakra. Ahora, el segundo chakra, aunque en muchos dibujos los colocan en la zona genital, ¿verdad? Otros autores le llaman el chakra del ombligo. Entonces no se encuentra en los genitales. El chakra, digamos, sexual se encuentra en lo que los chinos también le llaman el tantien. El segundo chakra es el chakra del centro, el chakra del equilibrio. Y ahí va a habitar el yin chi, nuestra energía esencial. Esa energía esencial que se encuentra aquí, podemos decirlo así, nuestro ombligo, o alrededor de nuestro ombligo, es nuestra principal zona sexual, porque ahí se encuentra el reservorio energético de nuestra energía sexual. No se encuentra en los genitales, no se encuentra en el perineo, se encuentra aquí, en el tantien. Claro, si abrimos el abdomen, nos vamos a encontrar toda una capa de fascias, de tejido graso, de recubrimientos, de órganos, y no nos vamos a encontrar ese órgano, porque ese es un órgano energético, al igual que los canales energéticos, al igual que nuestro campo energético. Digamos que aquí tenemos un campo energético. Ahora, este tema de la energía sexual no está en los genitales porque no es una energía del coito. Ahí ya de entrada la anatomía de la energía sexual ya nos dice que lo principal no va a ser el pene o la vagina o el útero, sino que lo principal se va a encontrar aquí en nuestro centro. Y va a ser muy importante que logremos centrar la energía sexual, porque la energía sexual entonces la tenemos desplazada. El centro energético, la energía sexual, la hemos bajado a la zona de la pelvis, ¿no? Entonces, es como cuando alguien dice, tiene prolapso, ¿verdad? Tiene la matrix recargada, ¿verdad? La vejiga, ¿no? Entonces, los órganos internos, cuando se debilita el calzón pélvico, toda la zona del perineo, pues hay un colapso, ¿verdad? Entonces, el centro se desplaza. Por eso va a ser también muy importante la salud del perineo, la salud del piso pélvico, para mantener nuestros órganos en su lugar, pero también nuestros órganos energéticos en su lugar. El masaje visceral del abdomen es un masaje sexual, porque busca acomodar el centro energético desplazado por la cultura hacia la zona genital, regresarla y acomodarla a su centro, al jara. Tenemos un jara desplazado. Algunos o algunas pueden tener su jara desplazado hacia abajo, hacia los genitales, y hay otras personas que pueden tener su jara desplazado hacia arriba, hacia la zona del abdomen, ¿no? Entonces va a ser muy importante que en el trabajo del masaje visceral podamos poco a poco ir, llamámosle así, ir acomodando el centro energético sexual, exactamente ahí en el jara, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando podemos verlo así, ese órgano energético como una bola energética que tenemos aquí, pues ¿qué pasa con esa bola energética? Esa bola energética, conforme vamos experimentando el miedo, la vergüenza y la culpa, la bola energética se va abollando, se va quebrando, ¿verdad? Se va escapando la energía, se va oscureciendo, se va haciendo más pequeño, ¿no? De tal forma que nuestro jara se debilita y queda abierto. Y ahí es donde vamos a experimentar lo que llamamos una debilidad de la energía sexual, ¿no? Esa debilidad pues va a estar, digamos, contenida, bueno, perdón, el contenido de esa debilidad del jara pues va a ser eso, el miedo sexual, el miedo a vivir, el miedo a sentir, el miedo a experimentar placer, el miedo a soltarte en la experiencia del orgasmo.
va a entrar entonces también ahí la vergüenza. Y la vergüenza te va a llevar al autodesprecio, al desprecio a tus orígenes sexuales, ¿verdad? A una alteración de tu propio yo, ¿no? Y eso también va a dar lugar a la culpa, ¿no? Una experiencia a nivel energético de contracción, pero la culpa tiene algo que lo diferencia del miedo. Mientras el miedo se contrae y se tensa, se hace duro, ¿verdad? Se hace duro. La culpa se contrae, pero lo que empieza a hacer la culpa es degradar, ¿no? La culpa es algo muy similar, y ahí vamos a ver una conexión bien importante entre la culpa y el microbioma intestinal. El microbioma es tan fuerte que puede degradar el bolo alimenticio, ¿no? La culpa sexual lo que hace es degradar el campo de la energía sexual, ¿no? Por eso, el trabajo del masaje del jara, del masaje visceral, va a ser muy importante para ir restableciendo la integridad de nuestro jara, la integridad de nuestro campo sexual energético, para también, entre que lo vamos acomodando, ya sea bajando o subiendo, entre que lo vamos también limpiando. Ahora, cuando entramos en esta zona, ustedes van a encontrar ahí toda una serie de contenidos emocionales muy fuertes, de contenidos emocionales intestinales. Uno de esos contenidos emocionales intestinales va a ser la sensación de suciedad, ¿no? Por eso los traumas sexuales van a estar muy relacionados con el tema del asco, ¿no? Y el tema del asco con el tema de la suciedad, con el tema como de querer este reflejo de volver el estómago. Entonces, la experiencia que va a haber ahí es una experiencia de suciedad, una experiencia como de querer devolver, ¿no? Esa es muy importante que se pueda limpiar eso, porque esa sensación de suciedad que se experimenta ahí es la sensación que se va también a experimentar a nivel de la sexualidad, ¿no? La idea del pecado, la idea de la mancha, ¿verdad? La idea de que eso que tenemos ahí ya fue adulterado, ya perdió su integridad y perdió su integralidad, ¿no? Entonces, el masaje permite restablecer la integridad de nuestro centro energético. Pero para restablecer la integridad de nuestro centro energético, tenemos que limpiar el jara sexual, ¿no? Entonces, no hay limpieza del jara sexual si no conectamos con esa sensación de suciedad, ¿no? Eso es bien importante porque si queremos entrar a los temas sexuales sin haber limpiado y sin haber restablecido el jara sexual, yo les digo que es muy similar al barrer y el trapear, ¿no? Entonces, personas que no barren su casa, dicen, yo no voy a barrer, pero sí voy a trapear, voy a entrar a lo sexual, ¿no? Y entonces trapeo sobre lo sucio. ¿Y qué sucede? Pues con el trapeador, en lugar de limpiar, lo que hacemos es expandir la suciedad. Y eso que estaba ahí como polvo, pues se vuelve lodo. Y ese lodo ensucia, ¿no? Por eso, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado de que antes de trabajar directa y profundamente con la parte genital de nuestra energía sexual, primero barramos. Y el trabajo del barrido tiene que ver con el trabajo con el jara y el trabajo con esas memorias intestinales de los traumas sexuales. Y hay que restablecer el campo energético del jara y hay que acomodar el jara. Entonces hay que limpiar, restablecer y acomodar. Para que entonces, ya que uno haya, digamos, barrido la casa, ¿verdad? Uno puede entrar a trapear y a pulir. No podemos trapear y pulir si primero no hemos barrido. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con esta
trinidad del cáncer sexual, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que limpiar? ¿Qué es lo que hay, digamos, que purificar ahí? Pues son esas sensaciones o esas emociones que tienen que ver con el miedo, la vergüenza y la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, si entramos directamente a lo genital, a lo sexual, vamos a entrar desde el miedo, la vergüenza y la culpa. Entonces se va a generar una experiencia paradójica, porque por un lado la persona va a experimentar la excitación, pero por el otro lado, ¿verdad? Va a experimentar el eje del miedo. El miedo, la vergüenza y la culpa activan el eje hipotalámico, hipoficiario, suprarrenal, liberando una cascada de cortisol, de corticoides en las suprarrenales, y eso lo que va a hacer es nuevamente colapsar el nervio vago, la persona no se va a relajar, por lo tanto la persona no se va a soltar, la persona nuevamente va a retener, se va a bloquear y se va a paralizar. O, en el peor de los casos, se va a disociar de su cuerpo. Y entonces, en lugar de experimentar placer, va a experimentar algo muy raro, que es una especie de placer con culpa, de placer con miedo, de placer con vergüenza. Y entonces, eso ya no es placer, ¿no? Entonces, ya no va a poder experimentar esa sensación de plenitud, esa experiencia de unidad en la relación sexual, esa petit mort, ¿verdad? En el orgasmo, ¿no? Sino que va a quedar en ese bloqueo sexual que le va, digamos, a impedir poderse expresar y poderse entregar completamente a una relación de intimidad. Entonces, esa es la trinidad que vamos a trabajar aquí. Miedo, vergüenza y culpa. Es importante entonces limpiar esas memorias. Obviamente durante el masaje es importante que se expresen esas memorias. No es fácil que se expresen, no es fácil que la persona pueda percibir esas memorias. Se necesita hacer todo un trabajo de despertar sensorial, de despertar de nuestra propio interopercepción a nivel intestinal. Tener mucha conciencia de nuestros intestinos. ¿Qué es lo que normalmente vamos a traer aquí? Pues vamos a tener el tema del ruido intestinal. ¿Cuál es el ruido intestinal? Los alimentos, ¿no? Por eso va a ser importante que durante el masaje del jara la persona venga en un estado de ayuno, de un ayuno prolongado, para que la energía no esté concentrada en el abdomen, sino que la energía se encuentre libre en todo el cuerpo y que esa misma energía nos permita limpiar el jara, ¿no? Obviamente, pues ya para reiterarlo, pues va a ser importante que también se lleve a cabo todo un proceso de limpieza intestinal, por ejemplo, a través de lavados colónicos, a través del ayuno, a través de la limpieza orgánica de los alimentos que consumimos, a través de disminuir la cantidad de alimentos que consumimos, obviamente evitar todos aquellos alimentos que generan inflamación, que generan irritación. Esto es el poder sanar nuestra energía sexual también se encuentra relacionado con lo que comemos. La economía sexual tiene que ver también con nuestra economía en alimentación. Y durante mucho tiempo también se ha dicho que lo sexual es económico. Lo sexual también supone una transacción. En lo sexual también hay una economía, ¿no? Esto es la forma en cómo invertimos nuestra energía. El dinero es una forma de invertir nuestra energía, porque el trabajo que invertimos para ganar ese dinero también es energía sexual, que se transforma en energía física o en energía intelectual para llevar a cabo un trabajo. De ese trabajo se genera dinero, con el cual podemos hacer transacciones y podemos adquirir bienes, servicios y productos, ¿no? Entonces también tiene que ver con nuestro comportamiento durante el consumo, ¿verdad? Cuando una persona empieza a consumir y a consumir y a consumir, pues nos está hablando de que su economía de inversión en el gasto económico
también tiene que ver con su economía sexual, ¿verdad? Podemos decirlo así. A mayor consumo, mayor compensación de ese vacío en nuestro jara. No necesariamente los genitales, pero sí en el jara, sí en nuestro centro, sí en nuestra energía esencial, sí en nuestra energía que tiene que ver con todo nuestro linaje transgeneracional, ¿no? Entonces, ahí hay deudas también que estamos cargando a nivel del jara. Entonces, por lo tanto, nuestro jara no solamente alimenta sexualmente, sino que también nuestro jara contiene las memorias transgeneracionales, ¿no? Entonces, cuando limpiemos, restauremos y acomodemos el jara, cuando nos centremos sexualmente, también va implícito, o podríamos llamarlo así, también hay que hacer implícito las memorias del linaje masculino y femenino. Necesitamos limpiar nuestro jara de esos linajes masculinos y femeninos, porque muchos de esos linajes también son fuente, podríamos utilizar esta palabra, de ensuciamiento del jara, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tema del abdomen es muy importante, porque no solamente no es el paso previo a la pelvis, ¿no? Sino que el abdomen en sí mismo es trabajar con la fuente de la energía sexual. Ajá, entonces, limpiar, restaurar y acomodar la fuente de energía sexual va a facilitar tanto para la persona, el paciente o el cliente, como para el terapeuta, poder trabajar sobre toda la zona pélvica. Muy bien, a ver, dudas, preguntas, comentarios sobre esto que vemos ahorita. Es que mucha información. Sí. Pero a ver. De hecho, para mí es un tema que quería desde hace rato, que lo vimos en el diplomado anterior cuando hicimos lo que era de esta parte, por las cirugías que tuve en mi intestino. Aun cuando no fue en el intestino, fue en esta parte, y todo lo que están diciendo ustedes. Luego me dices que también generacional, dije, no, pues, sí. qué oportunidad. Pero el tema de que traemos ahí la memoria y todo lo que estás diciendo, bueno, lo estoy conectando con experiencias con personas que he tenido. Y y qué otra cosa, bueno, en el momento que se empieza ya a hacer esta limpieza, también se establece todo lo digestivo. Sí, mira, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, no solamente es el masaje, ¿verdad? También tiene que ver con, yo decía, con la alimentación, con el proceso de poder encontrar paz interna. Entonces, yo lo que siempre he dicho sobre el masaje de cara, que es el masaje energético. Es el masaje energético. Cuando empezamos a trabajar con el jara, vamos a trabajar en 3 niveles de profundidad. Profundidad superficial, profundidad media y profundidad, pues, valga la redundancia, profundidad profunda, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos en nivel superficial, vamos a encontrarnos malestar. Ese malestar superficial normalmente en pocas sesiones se quita, ¿verdad? Y conforme vamos ablandando el jara, podemos ir entrando al segundo nivel, ¿no? Entonces, en el segundo nivel, que es un poquito más profundo, pues vamos entrando y vamos exprimiendo, ¿no? Por ejemplo, vamos dando masaje al hígado, la vesícula, el estómago, atrás se encuentra el estómago, se encuentra el páncreas, el vaso, atrás se encuentran los riñones, después llegamos a el intestino grueso, el intestino delgado, etcétera. Entonces, lo que hacemos con todos esos órganos es masajearlos. El masaje de cara realmente es un masaje de órganos, ¿no? Y en ese masaje de órganos vamos a experimentar la peristalsis.
de repente en el masaje, los intestinos se empiezan a mover, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Los intestinos y los órganos se empiezan a acomodar. No solamente se mueven, no es como decir, te doy un masaje y se movieron los intestinos. No, se movieron para acomodarse. Eso es igual cuando te dan un masaje a nivel muscular. Estás toda tensa, ¿verdad? Y esa tensión genera un patrón postural, pues alterado. Estoy así. Entonces, cuando me da el masaje, suelto, me acomodo, ¿verdad? Y entonces tengo mayor energía. ¿Por qué? Porque el mantener la contracción muscular, ¿verdad? Supone gran cantidad de energía, de la energía que produce nuestra célula, ¿no? La energía de nuestras células se encuentra en las mitocondrias. Las mitocondrias tienen gran cantidad del adenosín trifosfato, que es la gasolina energética de nuestro organismo. Entonces, cuando tenemos el abdomen contraído, tenso, y después de esa tensión se colapsa, pues empieza a haber también estrés a nivel celular, empieza a haber estrés a nivel de la bomba sodio-potasio, a nivel de estas moléculas que tienen que ver con la energía. Entonces también nuestro organismo se empieza a colapsar. Ahí empezamos a envejecer, ahí empezamos a tener menos flexibilidad, ahí se empieza a instalar el dolor, ahí se empieza también a alterar nuestra postura, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con los órganos internos, permitimos eso, que los órganos se relajen, que los órganos se acomoden, que los órganos puedan recuperar su funcionamiento, que puedan recuperar también su sincronicidad entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos experimentando? Claro, al principio se experimenta dolor. Después, ¿verdad? Se experimenta relajación y mucha energía. Después se empieza a abrir el abdomen, el jara, se empieza a limpiar el jara. Es importante que liberemos todas esas memorias traumáticas que nos vamos a encontrar en el nivel medio del jara, ¿no? Entonces, en el nivel superficial del jara, lo que nos vamos a encontrar es dolor. Y es importante limpiar ese dolor, barrer ese dolor. En el nivel medio del jara, ahí nos vamos a encontrar con emociones. Pero no son las emociones de acá. No son las emociones de, tristeza, ¿no? Lo que decía, culpa, vergüenza, miedo. No es como lo pensamos acá. Acá es otro lenguaje de las emociones, ¿verdad? Entonces, cuando entremos a un nivel medio y profundo, vas a experimentar cosas en tu abdomen que nunca habías experimentado. Van a ser sensaciones nuevas para ti, ¿no? Porque empezamos a entrar profundo, vamos a tocar zonas que normalmente no te tocas, que no te han tocado. Hay zonas vírgenes allá adentro. La ínsula cerebral, que es la encargada de recibir toda esta información interoceptiva de nuestros intestinos, ¿verdad? Pues solamente ha de captar, supongamos, el 20% de las sensaciones que se pueden producir en los intestinos. Entonces, cuando entramos ahí, la persona pues, es para mí, ¿qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, ahí hay dolor, pero no es un dolor normal, es otro tipo de dolor. Ese es el otro lenguaje de los intestinos. Ajá. Entonces, claro, que vas a sentir ahí dicen como si tuviera algo atorado, como si quisiera salir algo y estuviera atorado, como hasta se puede plastificar, ¿no? Es algo café y es algo pudriéndose, es algo aguado, no es como lodo, es algo duro, como si tuviera una piedra. Es algo doloroso, como si me estuvieran clavando un cuchillo. Es como un vacío que siento en el fondo, un vacío que me da ganas de llorar,
¿verdad? Es una sensación de asco que me da ganas de vomitar. Ese es el lenguaje de nuestros intestinos. Y ese es el lenguaje que lo vamos a encontrar en el nivel medio del jara. Y esa es la parte que tenemos que limpiar. Para después entrar al nivel profundo. En el nivel profundo, aquí Carol lo ha experimentado, en el nivel profundo ya no sientes ni dolor. Es más, te están dando el masaje en el cara y estás, te duermes. Y entramos profundo. El jara se abre de tal forma que puedas entrar con el puño a una zona muy profunda y donde alcances la paz intestinal. Alcances la paz del jara. Eso es la paz del jara. Entonces son 3 niveles: dolor, todo este conjunto de emociones, y el tercer nivel es la paz, es la tranquilidad, es cuando tus órganos están como sueltos, relajados, pero también tonificados. Son cuando tus órganos pueden expandirse y contraerse armónicamente, en una sinfonía, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar con este masaje. Por eso el masaje de jara es aparte de ser el masaje energético, es el masaje de nuestra energía sexual, que no se encuentra en los genitales, se encuentra 2 dedos debajo del ombligo. Entonces, eso me parece importante porque esto nos permite desgenitalizar la energía sexual y nos permite trabajar con energía sexual desde otra zona del cuerpo que nosotros no la vemos tanto como sexual, pero bueno, en muchas culturas el ombligo es sexual, el ombligo es erótico, ¿no? El ombligo, ahí tenemos la figura del chacmol, que nos encontramos en nuestra cultura prehispánica o precolombina. Entonces el chacmol se encuentra con las rodillas flexionadas, con la mano aquí en el jara, ¿verdad? Entonces se abre hacia el universo. Entonces, en todo el aspecto erótico, en la novela, en la poesía erótica, en diferentes prácticas sexuales a diferentes culturas a lo largo y ancho del mundo, pues el ombligo ha sido reconocido como un centro erótico y como un centro sexual. Simplemente tenemos ahí, digamos, algo que nos puede llegar más comercial, lo que es la danza del vientre, ¿verdad? Entonces, toda esta zona del abdomen, ¿no? Un poquito como el movimiento de Shakira, ¿no? Que logra mover de diferente forma el tórax, el abdomen y la pelvis en un movimiento así como de ola, un movimiento oceánico, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, en forma de espiral. Pues eso es ir precisamente moviéndote con tu energía sexual, que es espirálica, ¿no? Y entonces desde aquí, desde el jara, es desde donde nos conectamos sexualmente. Los genitales, digamos, es el efecto secundario de la energía del jara. Entonces va a ser para todo el trabajo del masaje sexoenergético, y obviamente también de lo que vamos a ver en el próximo módulo del Shakti Touch, es antes de entrar y también ya entrando, el masaje del jara va a ser muy importante. Restablecer nuestra energía sexual, ¿no? Y con ello, obviamente, restablecer nuestro funcionamiento intestinal, equilibrar ahí. Como dicen en la naturopatía, toda enfermedad empieza en el intestino grueso, ¿no? Yo diría, pues, si toda enfermedad, pero también toda neurosis empieza en el intestino grueso. Y toda neurosis sexual empieza en el intestino grueso. Nuestras neurosis son intestinales. El inconsciente también es intestinal. No se encuentra solamente en ciertas zonas del inconsciente cerebral, sino que nuestros intestinos son fundamentalmente inconscientes. Desde el punto de vista junguiano, nuestros intestinos son sombra, ¿no? Y hay que hacer un trabajo con nuestra sombra, con la sombra de nuestra energía sexual ahí en el jara.